la oscuridad se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. Comienza en GDS, la radio que nos une. Un viaje a la frontera de lo imaginal. Transitando los últimos días del año 2021, seguimos analizando los seres. Hoy desde una perspectiva muy particular. Desde Magonia hacia GDS Mar del Plata y desde allí para todo el mundo. Quien les habla en la locución, Guillermo San Martino, y ya le doy la bienvenida al conductor y creador del ciclo, Carlos Matos. Buenas tardes, Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Carlos, muy bien. Hoy con una visita muy especial que nos vino a visitar justamente aquí a Mar del Plata, desde Perú, un oyente, amigo, actor. Ah, qué bien. Sí, sí. Carlos Ambro, un tocayo tuyo justamente, y aquí está con nosotros. Muy bien. Está ahí en la radio. Está acá frente mío, y bueno, estuvimos charlando un poco de qué se trata el programa, y bueno, preparado acá para escuchar parte de esta emisión. Bueno, un gran abrazo al hermano Carlos del Perú, que se llegó hasta estas tierras. Bueno, Guille, hoy vamos a tocar los seres de agua y de tierra desde la perspectiva de Borges. ¿Qué es lo que escribe Borges? Tanto en el libro de los seres imaginarios como en algún otro escrito. Borges tiene un relato documental, de ensayo, casi de investigación, donde él se vuelve equidistante de cada uno de estos seres. Lo que es muy interesante conocer también algunas perspectivas tomando otros autores. Dice que leer a Borges, lo charlábamos con vos, es como tomar un palincesto en el que uno empieza a escarbar y encontrar diferentes capas que te remiten a otras capas, a otros autores y a otras bibliotecas también. Pero el debate no queda cerrado. El martes que viene vamos a finalizar con algunos seres que quedan en el mundo de lo imaginario o de lo imaginal. En esta taxonomía, nosotros aclaramos, recordamos, seguimos la taxonomía de Paracelso, que en algo encaja, pero hay seres que no los podemos clasificar de acuerdo a esa taxonomía, y que Borges los pone en su literatura, los vuelca en su literatura. También decíamos, Guillermo, la semana pasada, que en este debate acerca de la existencia real o no de estos seres, nos encontramos con el concepto de realidad. ¿Qué entendemos por realidad? Si hablamos de una realidad imaginal, una realidad cultural, una realidad física, una realidad ontológica. Y para finalizar, el martes que viene, vamos a intentar ver qué dicen algunas corrientes
interpretativas de la Torá. Vos sabés que hay rabinos que sostienen la existencia real de estas entidades y que dicen que figuran no solo en la Torá, en el Pentateuco, en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, sino que además hay interpretaciones talmúdicas en las que se afirma, como decía antes, la existencia y se dan determinadas explicaciones. Una de las explicaciones acerca de la creación de estos seres que no son ángeles, tampoco son humanos, sino que comparten algunos aspectos de los ángeles y otros aspectos de la humanidad, se debe a varias cuestiones. Hay una interpretación que dice que, bueno, estos seres fueron creados prácticamente al finalizar el 6º día, que fue el último día de la creación, porque el 7º día Dios descansó. Ahora, parece una interpretación un poco extraña, porque si fueron creados al finalizar el 6º día, y de ahí la imperfección, no parece plausible que Dios haya hecho algo imperfecto. Es como si le hubiera faltado tiempo, como que se quedó a mitad de camino. Esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dicen algunos rabinos que vamos a escuchar, como decía, el próximo martes. También hay algunas interpretaciones cristianas al respecto. Pero bueno, siendo Dios, no debería provenir del mismo Dios algo imperfecto. Por lo tanto, alguna finalidad debe cumplir la creación de estos entes. Bueno, ese es uno de los aspectos de la creación de estos seres, que Paracelso los clasifica como elementales. Hay otra categoría de seres que provendrían, de acuerdo a la Torá, de el episodio de Babel, cuando se construye la famosa torre para acercarse al cielo. Y acá, de acuerdo a algunas interpretaciones, habría 3 categorías de humanos. Una categoría que simplemente quería llegar al cielo y morar en el cielo con Dios. Pero bueno, esto no deja de ser una actitud desafiante. Otra que quería instalar sus propias costumbres en el cielo, y otras directamente guerrear. A los primeros, Dios los confundió las lenguas. Estamos hablando de algunas interpretaciones, ¿verdad? Pues puede llegar a, seguramente, llamar a algún oyente y decir, bueno, no, pero eso no lo dice la Biblia. No, estamos hablando de ciertas exégesis que existen. Decíamos que entonces ahí vino la confusión de las lenguas, de acuerdo a algunas interpretaciones. Y después, a los más desafiantes, los castiga, a unos transformándolos en monos y a otros en estos seres que serían los duendes. La interpretación de la transformación del mono tiende a ir contra la idea de la evolución de que el hombre desciende del mono, o en tal caso de un tronco común al mono. Y entonces, bueno, en el castigo hacia los más rebeldes aparecen estos seres elementales, básicamente los duendes,
los llamados duendes, que en algún aspecto se confunden con los gnomos. Como ves, Guillermo, como dicen los abogados, la biblioteca no es pacífica. Aparece todo tipo de interpretaciones. Sí, y aparte del otro lado, como bien marcabas, claro, uno se basa solo en la Biblia, pero sabemos que hay un montón de escrituras, ¿no? Que tal vez que no fueron tan populares, ¿no? Como las Sagradas Escrituras, de las cuales vos estás hablando, ¿no? Claro, hay también otras exégesis. De hecho, bueno, tomando la Biblia, tomando la Torá, el Pentateuco, pero la escritura en hebreo, los cabalistas hablan de que a través de esas permutaciones de letras aparecen también estos seres. Ahora, Maimónides sostiene, y acá también hay un tema a resolver, que estos seres en realidad no existen. Maimónides era bastante, diríamos, racional. Bueno, estoy pidiendo una licencia, ¿no? Porque hablar de racionalidad es simplemente para tratar de explicar ciertas diferencias. Maimónides era quien decía que a Dios solamente se lo puede definir por atributos negativos, es decir, ¿por qué por atributos negativos? Porque a Dios se puede decir qué cosa no es Dios, pero decir que es Dios, por ejemplo, decir que Dios es bueno, estaríamos recortando la noción de Dios. Por lo tanto, la teología de Maimónides era una teología totalmente apofática. Obviamente, nadie niega, ni en el judaísmo, ni en el cristianismo, la solidez intelectual de Maimónides. Pero también aparecen varias interpretaciones, ¿no? Si es que no hay, si es que no existen, si es que alguna vez existió y dejaron de existir. Pero estos son todos cabos que dejamos sueltos para compartir la semana que viene. Bueno, pero ¿por qué lo hicimos hoy? Para ir pensando estas cuestiones, esto del mundo feérico, el mundo elemental. Y además, otra de las preguntas, y ahí que está nuestro amigo Carlos del Perú, seguramente él nos podrá también compartir algunas de las historias que se deben conocer en su tierra, porque no podemos negar que en todos los pueblos, en cada territorio, en cada lugar donde hay una comunidad, bajo diferentes formas, pero estas entidades que podemos decir feéricas existen. Carlos, hecho, le vamos a preguntar ahora a Carlos Zambro, en este momento, porque ya ahora está partiendo en minutos nada más hacia próximamente Capital Federal, porque es un peregrino, ¿no? Él ha venido aquí, Rosario, Capital Federal, Mar del Plata, y ahora vuelve a Capital Federal. Ahí te está saludando Carlos Zambro. Hola Carlos, mucho gusto, ¿cómo estás? Hola Carlos, un gusto escucharte y que estés compartiendo con nosotros este espacio. Bueno, una alegría que estés acá en Mar del Plata. Lástima que ya te volvés, no vamos a poder tomarnos un cafecito. Ojalá que pronto estés de vuelta por estas tierras. Bueno, Carlos, te pasamos la pelota, así nos compartís algunas historias que de allá de Perú. Nosotros cuando hablamos de mitos, hago esta aclaración, siempre la hacemos con Guillermo, la palabra mito no la usamos en un sentido peyorativo, sino en un sentido antropológico, mito como un relato que condensa verdades primordiales y que de alguna manera las se transmiten justamente por tradición, se pasan por tradición. Contanos algunas de estas vivencias o relatos del Perú. Bueno, la más conocida definitivamente es la historia de la jarjacha, que habla de este ser extraño, para no decirle monstruo, que es el resultado o el producto de relaciones entre primos o hermanos, ¿no? Ajá. Esa es la jarjacha, es como un pecado, que se habla mucho en la sierra del Perú. Viene a ser el resultado, digamos, un tabú, algo que intenta no
no dar lugar a una especie de incesto, entre comillas, porque son primos, no son hermanos. Tal cual tú lo has dicho. ¿Y qué características tiene esta entidad, Carlos? Dicen de que la jarjacha, porque dicen que hay pruebas, se come a otro tipo de animales, es como si fuera la mezcla de muchos animales feroces, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un cuerpo de cabra, pero con una mandíbula de un animal feroz. En sí no tiene un dibujo establecido, porque va cambiando, pero tiene relación mucho a lo que es la ferocidad, ¿no? Cuando quiere acabar con sus víctimas, sobre todo los animalitos. Y toma diferentes formas, es como el mito de Proteo, que va tomando, no se lo puede caracterizar de una manera específica, sino que va tomando diferentes formas de acuerdo al observador también. Tal cual. Yo hace muchos años, cuando estudiaba periodismo, porque soy periodista, hacíamos cortometrajes y justo hicimos un corto sobre la jarjacha. Justo hicimos eso y me acuerdo que yo no llegué a ir al cortometraje porque tenía que trabajar, pero fui parte del proceso y se llevó como un perrito, ¿no? Como un inicio por las sombras y todo eso, ¿no? Porque como yo te digo, no es una figura establecida, porque muchas personas hablan de ella, pero de maneras distintas. Claro, y eso debe variar también de acuerdo a las distintas regiones del Perú. ¿Esto es posible, Carlos, que haya sido fomentado? Recapitulando, vos comentabas que es el resultado de las relaciones entre primos, hermanos. Esto puede ser el resultado tal vez de la dominación a partir de la conquista, justamente para romper esa relación intrafamiliar que existía en la familia precolombina. Podría ser que sí, pero justo hay reportajes de televisión que asocian de que es realidad y que las víctimas de estos seres son animales, sobre todo del campo, que aparecen sin órganos. He visto yo los reportajes y son muy complejos. Así que, claro, ¿qué se puede hacer? Bueno, vivimos en un país, en el caso del Perú, con muchas historias, pero que también existen muchas pruebas. Y uno como persona siento que hemos de ser abiertos a todo tipo de manifestaciones, ¿no? Porque por algo somos historia en proceso. Sí, y además lo que estos seres vienen a hacer es a romper tal vez esta cultura propia del cartesianismo, ¿no? Uh-huh. Donde parece que lo que no encaja dentro de nuestro razonamiento no es, hay que negarlo. Y sin embargo, el mundo arquetipal irrumpe de alguna manera para mostrarnos algo que tenemos que intentar decodificar de alguna forma. Exactamente, te doy toda la razón. Justo le decía a Guillermo que hace algunos años yo formaba parte de un programa de radio que se llamaba Jueves de Terror en Radio Miraflores en Lima, y contábamos justo historias así como estás diciendo, sobre tradiciones o tal vez sobre el tema de fantasmas, y nos escribían muchísimo de México, de Argentina, de España. Claro, en esa época mandaban correos electrónicos, estamos hablando del año 2006, cuando no había casi nada, pero era muy divertido eso, muy divertido. Sí, tal vez es como una compensación que ocurre, no sé cómo se vivirá en Perú, pero acá en Argentina una de las cosas que ha pasado es que se ha alejado a la muerte de la cultura, lo cual es un gran error. Es decir, ahora, hace muchos años atrás, nuestros abuelos, cuando fallecía alguien, se lo velaba en la casa. Ahora ya no se vela más en la casa, se vela en las casas velatorias. Claro. A los niños, los otros días charlando justamente con unas personas, una gente amiga, nos contaba que había fallecido el abuelo y al nieto, al hijo de ellos, no lo llevaron, lo cual es un grave error también, ¿no? Entonces tal vez el terror viene a irrumpir ahora de una manera tan fuerte como para decir, a ver, la muerte forma parte de la vida, no se la puede alejar, no se la puede sacar, y esa cuestión de la que va ligado como a esta noción de la eternidad continua, ¿no? Como que no queremos que el tiempo pase y aparecen todos estos productos para mantenernos congelados en una irrealidad, porque la dinámica de la vida nos muestra otra cosa.
A mí me parece que un poco es una idea nada más, ¿eh? Sí. La verdad revelada, pero es una idea que me parece, no sé, Carlos, ¿cómo lo ves? Si va por ahí un poco el resurgimiento del terror, en cierto modo. Te doy toda la razón, forma parte de la cultura y es algo que de una otra manera nunca debemos de olvidar, ¿no? Yo sí sé que es velar a familiares en casa, que eran 2 noches antes, que realmente pues se le daba homenaje a las personas en sí. Carlos, bueno, ahora agradecemos el tocayo, como le decimos aquí, que está partiendo hacia Capital Federal. Carlos, ¿te parece ya ir al informe y a la vuelta? Bueno, agradeciendo vamos al invitado. Vamos a las vías de comunicación y ya escuchamos directamente los escritos de Borges, tanto en el libro de los seres imaginarios como en algún otro libro, y después volvemos. 223-424-66-46. Prepárate porque este es solo el comienzo. Hoy tuvimos la participación especial de Carlos Zambro desde Lima, Perú, en los estudios aquí de la radio. 223-424-66-46. Mensajes a la radio en el chat y en Facebook. Carlos Matos y GDS Radio Mar del Plata. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo viaje. La esfera es el más uniforme de los cuerpos sólidos, ya que todos los puntos de la superficie equidistan del centro. Por eso, y por su facultad de girar alrededor del eje sin cambiar de lugar y sin exceder sus límites, Platón, Timeo 33, aprobó la decisión del demiurgo que dio forma esférica al mundo. Juzgó que el mundo es un ser vivo y en las leyes, 898, afirmó que los planetas y las estrellas también lo son. Dotó así de vastos animales esféricos a la zoología fantástica y censuró a los torpes astrónomos que no querían entender que el movimiento circular de los cuerpos celestes era espontáneo y voluntario. Más de 500 años después, en Alejandría, Orígenes enseñó que los bienaventurados resucitarían en forma de esferas y entrarían rodando en la eternidad. En la época del Renacimiento, el concepto de cielo como animal reapareció en Vantini. El neoplatónico Marsilio Ficino habló de los pelos, dientes y huesos de la Tierra. Y Giordano Bruno sintió que los planetas eran grandes animales tranquilos, de sangre caliente y de hábitos regulares dotados de razón. A principios del siglo XVII, Kepler discutió con el oculista inglés Robert Flood la prioridad de la concepción de la Tierra como monstruo viviente, cuya respiración de ballena, correspondiente al sueño y a la vigilia, produce el flujo y el reflujo del mar. La anatomía, la alimentación, el color, la memoria y la fuerza imaginativa y plástica del monstruo fueron estudiados por Kepler. En el siglo XIX, el psicólogo alemán Gustav Theodor Fechner, hombre alabado por William James en la obra A Pluralistic Universe, repensó con una suerte de ingenioso candor las ideas anteriores. Quienes no desdeñan la conjetura de que la Tierra, nuestra madre, es un organismo superior a la planta, al animal y al hombre, pueden examinar las piadosas páginas de su Cent Avesta. Ahí leerán, por ejemplo, que la figura esférica de la Tierra es la del ojo humano, que es la parte más noble de nuestro cuerpo. También que si realmente el cielo es la casa de los ángeles, estos sin duda son las estrellas, porque no hay otros habitantes del cielo. El bestiario. A principios del siglo XVII, Sir Thomas Grosvenor pudo escribir: «La naturaleza es el arte de Dios». El concepto de que había dos escrituras sagradas, la naturaleza y la Biblia, era común en el Renacimiento.
lo había preparado sin duda la costumbre de buscar enseñanzas morales en todas las criaturas. En la Edad Media había libros de zoología llamados Physiology en latín. El anglosajón es el primer idioma vernáculo en el que hay un Physiologus o bestiario. Cada uno de los capítulos de este libro consta de 2 partes. La primera describe un animal, la segunda su valor alegórico. En el bestiario anglosajón, la pantera, animal suave, melodioso y de aliento fragante, es símbolo de Jesucristo. Para atenuar el estupor que produce esta anomalía, recordemos que la pantera no era una bestia feroz para los sajones, sino un vocablo exótico al que no correspondía sin duda una representación muy concreta. Cabe agregar, a título de curiosidad, que Thomas Eliot, en un poema, habla de Christ the Tiger, de Cristo el tigre. La ballena, en cambio, es símbolo del demonio y del mal. Los marineros la toman por una isla, desembarcan en ella y hacen fuego. De pronto el huésped del océano se sumerge y los confiados marineros se ahogan. Esta fábula se encuentra asimismo en el libro de las 1001 noches y en El paraíso perdido de Milton. Para Herman Melville, en Moby Dick, la ballena es emblemática del mal, como lo fue para los anónimos autores de Physiologus. En este, el nombre de la ballena es Fastitocalon. Fastitocalon. La Edad Media atribuyó al Espíritu Santo la composición de 2 libros. El primero era, según se sabe, la Biblia. El segundo, el universo, cuyas criaturas encerraban enseñanzas inmortales. Para explicar esto último, se compilaron los fisiólogos o bestiarios. De un bestiario anglosajón resumimos el texto siguiente. Hablaré también en este cantar de la poderosa ballena. Es peligrosa para todos los navegantes. A este nadador de las corrientes del océano le dan el nombre Fastitocalón. Su forma es la de una piedra rugosa y está como cubierta de arena. Los marinos que lo ven lo toman por una isla. Amarran sus navíos de alta proa a la falsa tierra y desembarcan sin temor de peligro alguno. Acampan, encienden fuego y duermen rendidos. El traidor se sumerge entonces en el océano. Busca su hondura y deja que el navío y los hombres se ahoguen en la sala de la muerte. También suele exhalar de su boca una dulce fragancia que atrae a los otros peces del mar. Estos penetran en sus fauces que se cierran y los devoran. Así el demonio nos arrastra al infierno. La misma fábula se encuentra en el libro de las 1001 noches, en la leyenda de San Brandán y en El paraíso perdido de Milton, que nos muestra a la ballena durmiendo en la espuma noruega. Sirenas. A lo largo del tiempo, las sirenas cambian de forma. Su primer historiador, el Rapsoda del 12º libro de la Odisea, no nos dice cómo eran. Para Ovidio son aves de plumaje rojizo y cara de virgen. Para Apolonio de Rodas, de medio cuerpo arriba son mujeres y abajo aves marinas. Para el maestro Tirso de Molina y para la heráldica, la mitad mujeres, peces, la mitad. No menos discutible es su género. El diccionario clásico de Lamprière entiende que son ninfas, el de Quicherat que son monstruos y el de Grimal que son demonios. Moran en una isla del poniente, cerca de la isla de Circe, pero el cadáver de una de ellas, Parténope, fue encontrado en Campania y dio su nombre a la famosa ciudad que ahora lleva el de Nápoles, y el geógrafo Estrabón vio su tumba y presenció los juegos gimnásticos que periódicamente se celebraban para honrar su memoria. La Odisea refiere que las sirenas atraían y perdían a los navegantes, y que Ulises, para oír su canto y no perecer,
tapó con cera los oídos de los remeros y ordenó que lo sujetaran al mástil. Para tentarlo, las sirenas le ofrecieron el conocimiento de todas las cosas del mundo. Nadie ha pasado por aquí en su negro bajel sin haber escuchado de nuestra boca la voz dulce como el panal y haberse regocijado con ella y haber proseguido más sabio. Porque sabemos todas las cosas. Cuántos afanes padecieron argivos y troyanos en la ancha Tróada por determinación de los dioses, y sabemos cuánto sucederá en la tierra fecunda. Odisea, 12 Romanos. Una tradición recogida por el mitólogo Apolodoro en su biblioteca narra que Orfeo, desde la nave de los argonautas, cantó con más dulzura que las sirenas, y que éstas se precipitaron al mar y quedaron convertidas en rocas, porque su ley era morir cuando alguien no sintiera su hechizo. También la esfinge se precipitó desde lo alto cuando adivinaron su enigma. En el siglo VI, una sirena fue capturada y bautizada en el norte de Gales, y figuró como una santa en ciertos almanaques antiguos bajo el nombre de Mürgen. Otra, en 1403, pasó por una brecha en un dique y habitó en Haarlem hasta el día de su muerte. Nadie la comprendía, pero le enseñaron a hilar y veneraba como por instinto la cruz. Un cronista del siglo XVI razonó que no era un pescador porque sabía hilar, y que no era una mujer porque podía vivir en el agua. El idioma inglés distingue la sirena clásica, siren, de las que tienen cola de pez, mermaids. En la formación de esta última imagen habrían influido por analogía los tritones, divinidades del cortejo de Poseidón. En el 10º libro de la República, 8 sirenas presiden la revolución de los 8 cielos concéntricos. Sirena, supuesto animal marino, leemos en un diccionario brutal. Ictiocentauros. Licofronte, Claudiano y el gramático bizantino Juan Setses han mencionado alguna vez los ictiocentauros. Otra referencia a ellos no hay en los textos clásicos. Podemos traducir ictiocentauros por centauro peces. La palabra se aplicó a seres que los mitólogos han llamado también centaurotritones. Su presentación abunda en la escultura romana y helenística. De la cintura arriba son hombres, de la cintura abajo son peces, y tienen patas delanteras de caballo o de león. Su lugar está en el cortejo de las divinidades marinas, junto a los hipocampos. El kraken. El kraken es una especie escandinava del zaratán y el dragón de mar o culebra de mar de los árabes. En 1752, el dinamarqués Erik Pontoppidan, obispo de Bergen, publicó una historia natural de Noruega, obra famosa por su hospitalidad o credulidad. En sus páginas se lee que el lomo del kraken tiene 1,5 millas de longitud y que sus brazos pueden abarcar el mayor navío. El lomo sobresale como una isla. Erik Pontoppidan llega a formular esta norma: las islas flotantes son siempre krakens. Asimismo, escribe que el kraken suele enturbiar las aguas del mar con una descarga de líquido. Esta sentencia ha sugerido la conjetura de que el kraken es una magnificación del pulpo. Entre las piezas juveniles de Tennyson hay una dedicada al kraken, dice literalmente así: bajo los truenos de la superficie, en las honduras del mar abismal, el kraken duerme su antiguo no invadido sueño sin sueños. Pálidos reflejos se agitan alrededor de su oscura forma. Vastas esponjas de milenario crecimiento y altura se inflan sobre él. Y en lo profundo de la luz enfermiza,
Pulpos innumerables y enormes baten con brazos gigantescos la verdosa inmovilidad desde secretas celdas y grutas maravillosas. Yace ahí desde siglos y yacerá, cebándose dormido de inmensos gusanos marinos hasta que el fuego del juicio final caliente el abismo. Entonces, para ser visto una sola vez por hombres y por ángeles, rugiendo surgirá y morirá en la superficie. Las ninfas. Paracelso limitó su habitación a las aguas, pero los antiguos las dividieron en ninfas de las aguas y de la tierra. De estas últimas, algunas presidían sobre los bosques. Las hamadríadas moraban invisiblemente en los árboles y perecían con ellos. De otras se creyó que eran inmortales o que vivían miles de años. Las que habitaban en el mar se llamaban oceánidas o nereidas. Las de los ríos, náyades. Su número preciso no se conoce. Hesíodo aventuró la cifra de 3000. Eran doncellas graves y hermosas. Verlas podía provocar la locura, y si estaban desnudas, la muerte. Una línea de Propercio así lo declara. Los antiguos les ofrendaban miel, aceite y leche. Eran divinidades menores, no se erigieron templos en su honor. Los gnomos son más antiguos que su nombre, que es griego, pero que los clásicos ignoraron porque data del siglo XVI. Los etimólogos lo atribuyen al alquimista suizo Paracelso, en cuyos libros aparece por vez primera. Son duendes de la tierra y de las montañas. La imaginación popular los ve como enanos barbudos, de rasgos toscos y grotescos. Usan ropa ajustada de color pardo y capuchas monásticas. A semejanza se hicieron presentes en la emisión de A las Puertas de Magonia. Nos quisieron que sigamos hablando justamente en ese momento, en ese instante, pero no nos van a detener porque tenemos otros medios más también. Misteriosamente se ha apagado una de las computadoras, así que volvemos, retrotraemos, queridos y queridas radioescuchas. Las ninfas. Paracelso limitó su habitación a las aguas, pero los antiguos las dividieron en ninfas de las aguas y de la tierra. De estas últimas, algunas presidían sobre los bosques. Las hamadríadas moraban invisiblemente en los árboles y perecían con ellos. De otras se creyó que eran inmortales o que vivían miles de años. Las que habitaban en el mar se llamaban oceánidas o nereidas. Las de los ríos, náyades. Su número preciso no se conoce. Hesíodo aventuró la cifra de 3000. Eran doncellas graves y hermosas. Verlas podía provocar la locura, y si estaban desnudas, la muerte. Una línea de Propercio así lo declara. Los antiguos les ofrendaban miel, aceite y leche. Eran divinidades menores, no se erigieron templos en su honor. Los gnomos son más antiguos que su nombre, que es griego, pero que los clásicos ignoraron porque data del siglo XVI. Los etimólogos lo atribuyen al alquimista suizo Paracelso, en cuyos libros aparece por vez primera.
Son duendes de la tierra y de las montañas. La imaginación popular los ve como enanos barbudos, de rasgos toscos y grotescos. Usan ropa ajustada de color pardo y capuchas monásticas. A semejanza de los grifos, de la superstición helénica y oriental y de los dragones germánicos, tienen la misión de custodiar tesoros ocultos. Gnosis en griego es conocimiento. Se ha conjeturado que Paracelso inventó la palabra gnomo, porque éstos conocían y podían revelar a los hombres el preciso lugar en que los metales estaban escondidos. Los brownies son hombrecitos serviciales de color pardo, del cual han tomado su nombre. Suelen visitar las granjas de Escocia y durante el sueño de la familia colaboran en las tareas domésticas. Uno de los cuentos de Grimm refiere un hecho análogo. El ilustre escritor Robert Louis Stevenson afirmó que había adiestrado a sus brownies en el oficio literario. Cuando soñaba, estos le sugerían temas fantásticos, por ejemplo, la extraña transformación del Dr. Jekyll en el diabólico Sr. Hyde, y aquel episodio de Olaya, en el cual un joven de una antigua casa española muerde la mano de su hermana. El golem. Nada casual podemos admitir en un libro citado por una inteligencia divina. Ni siquiera el número de las palabras o el orden de los signos. Así lo entendieron los cabalistas y se dedicaron a contar, combinar y permutar las letras de la Sagrada Escritura, urgidos por el ansia de penetrar los arcanos de Dios. Dante, en el siglo XIII, declaró que todo pasaje de la Biblia tiene 4 sentidos: el literal, el alegórico, el moral y el anagógico. Escoto Erígena, más consecuente con la noción de divinidad, ya había dicho que los sentidos de la Escritura son infinitos, como los colores de la cola del pavo real. Los cabalistas hubieran aprobado este dictamen. Uno de los secretos que buscaron en el texto divino fue la creación de seres orgánicos. De los demonios se dijo que podían formar criaturas grandes y macizas como el camello, pero no finas y delicadas, y el rabino Eliezer les negó la facultad de producir algo de tamaño inferior a un grano de cebada. Golem se llamó al hombre creado por combinaciones de letras. La palabra significa literalmente una materia amorfa o sin vida. En el Talmud, Sanedrín 65b, se lee: si los justos quisieran crear un mundo, podrían hacerlo. Combinando las letras de los inefables nombres de Dios, Raba consiguió crear un hombre y lo mandó a Rav Zera. Este le dirigió la palabra. Como el hombre no respondía, el rabino le dijo: eres una creación de la magia, vuelve a tu polvo. 2 maestros solían cada viernes estudiar las leyes de la creación y crear un ternero de 3 años que luego aprovechaban para la cena. Nota 1. Nota 1. Parejamente, Schopenhauer escribe en la página 325 del primer tomo de su Zauberbibliothek, Biblioteca Mágica: Horst compendia así la doctrina de la visionaria inglesa Jean Lett. Quien posee fuerza mágica puede, a su arbitrio, dominar y renovar el reino mineral,
el reino vegetal y el reino animal, bastaría por consiguiente que algunos magos se pusieran de acuerdo para que toda la creación retornara al estado paradisíaco. Sobre la voluntad de la naturaleza. 7 Romanos. Fin de la nota 1. La fama occidental del golem es obra del escritor austriaco Gustav Meyrink, que en el 5º capítulo de su novela onírica Der Golem, 1915, escribe así: el origen de la historia remonta al siglo XVII. Según perdidas fórmulas de la cábala, un rabino, nota 1, construyó un nombre artificial llamado Golem para que éste tañera las campanas en la sinagoga e hiciera los trabajos pesados. Nota 1. Yudat Lev ben Betzabel. Fin de la nota 1. No era, sin embargo, un hombre como los otros y apenas lo animaba una vida sorda y vegetativa. Esta duraba hasta la noche y debía su virtud al influjo de una inscripción mágica que le ponían detrás de los dientes y que atraía las libres fuerzas siderales del universo. Una tarde, antes de la oración de la noche, el rabino se olvidó de sacar el sello de la boca del golem y este cayó en un frenesí. Corrió por las callejas oscuras y destrozó a quienes se le pusieron delante. El rabino, al fin, lo atajó y rompió el sello que lo animaba. La criatura se desplomó. Solo quedó la raquítica figura de barro que aún hoy se muestra en la sinagoga de Praga. Eleazar de Worms ha conservado la fórmula necesaria para construir un golem. Los pormenores de la empresa abarcan 23 columnas en folio y exigen el conocimiento de los alfabetos de las 221 puertas, que deben repetirse sobre cada órgano del golem. En la frente se tatuará la palabra Emet, que significa verdad. Para destruir la criatura se borrará la letra inicial, porque así queda la palabra Met, que significa muerto. Enigmático lo que ha ocurrido. Vamos a preguntarle a Carlos en qué momento no se cortó, se apagó una de las computadoras. A ver en qué momento era. Yo no sé si eran los gnomos o los brownie, no sé, pero se cortó, así se apagó la computadora y me parece que ya no anda más. No sé cuál era de estos seres que se metieron ahí en la tecnología. Suerte que teníamos una computadora de soporte. Ahí, Carlos, ¿estabas atento a ver en qué momento fue? Sí, los brownies. Fueron los brownies que no se querían dar a conocer y te desactivaron la computadora. Sí, pero la desactiva se apagó, ¿no? Pero esto es verdad, se apaga la computadora. Digo, ¿qué pasó acá? Estando enchufado, todo andando bien. Después voy a probar si anda y en el próximo programa contaré si capaz que los brownies dijeron basta y esta computadora ya no la puedo usar más. No sé. No querían que revelen su identidad, aunque fuera Borges. Mira, esto que estás diciendo, bueno, lo que es una chanza que estamos haciendo entre los dos, ¿no? Pero sí. Fíjate que como a veces la gente también se sugestiona y podría decir, no, mirá, sí, fíjate, justo que están hablando de esto, las computadoras pasa esto con las máquinas. Bueno, hicimos el recorrido prácticamente por los 4 elementos. Bueno, antes de arrancar con las sirenas y la ballena mítica, porque primero hablamos de una ballena mítica, hay un escrito en el libro de los seres imaginarios donde se habla de los animales esféricos.
¿no? Que es con lo que arrancó el informe, y menciona a la Tierra y a los planetas. ¿Por qué la palabra animal? Bueno, la palabra animal en el sentido de ánima, que tiene un alma, no que es un animal como un perro, como un gato. Algo similar a lo que decíamos cuando mencionábamos Gaia, la Pachamama, y bueno, ahí recoge Borges toda la mítica en relación a la Tierra y a los planetas, a quienes también en el Renacimiento, antes del Renacimiento, se los consideraba seres animados, y hay quienes aún los consideran seres animados. Después escuchamos el bestiario, pero el bestiario en la narración de una voz masculina no corresponde al libro de los seres imaginarios, sino a otro libro donde habla de las antiguas literaturas germánicas. ¿Y qué eran los bestiarios? Bueno, ahí lo explica muy bien. Eran un catálogo de animales, pero cuya función en este catálogo era dar una interpretación de tipo ético-moral. Entonces nos encontramos, por ejemplo, con el león, no lo menciona Borges acá, ¿no? Pero con el león como asimilándolo también a Cristo, porque siempre mantenía los ojos abiertos y entonces estaba atento. En la realidad los leones no están todo el día con los ojos abiertos, pero no. En el imaginario del bestiario sí. Sabés que en la realidad es la leona, ¿no? La que va a cazar, la que siempre... El león, te digo, que está tirado ahí. No, el león está el tipo está muy tranquilo ahí, sí, panza arriba, y es cierto, es la leona la que va a cazar. Tenía una pregunta, Carlos, con respecto a la religiosidad de Borges. ¿Cómo para que la gente tenga la idea, ¿no? Por esta comparación y demás, ¿cómo sería? ¿Era una persona practicante, una persona creyente, pero hasta ahí nomás? Mira, hasta donde yo sé, no era una persona como podemos decir religiosa, practicante, católica, apostólica, romana. Borges era más bien un libre pensador. Claro. Sí, tenía una idea de lo trascendente. Él tenía una idea de lo trascendente. Conocía profundamente las distintas vertientes del cristianismo, porque de hecho hay una rama de la familia de Borges que es inglesa, entonces conocía las diferencias, por ejemplo, que existen entre el catolicismo romano, el luteranismo, y la iglesia presbiteriana, y él se hacía permanentemente debatía, él lo contó una vez, desde niño, esta cuestión de la predestinación de los presbiterianos, por un lado, la libertad, cómo armonizar la cuestión de la libertad. Compartía también ciertas cuestiones, digamos, no tan deterministas del lado de la Iglesia Católica Romana, pero también se preguntaba acerca de por qué el avance de ciertos países de rasgo protestante. Sinceramente, no sabemos al final de sus días en qué creía, pero sí podemos, hasta donde... inclusive yo te comenté en una oportunidad, yo lo conocí a Borges en el año 83, cuando se hizo acá en Mar del Plata el ciclo Diálogos Argentinos, que vinieron muchos escritores, un ciclo conducido por María Esther Vázquez, y él no, en ese momento por lo menos él no negaba la idea de una trascendencia, de un creador. De hecho hay un libro que se llama El Hacedor. No se llama Dios, no tiene otros nombres, sino El Hacedor. Y tenía una idea muy adulta de Dios, ¿no? Por ejemplo, en el poema de los dones,
cuando él dice: nadie rebaje a lágrima o reproche lo que con esa magnífica ironía de Dios que me dio un tiempo los libros y la noche. Es decir, lejos de culpar a Dios por haber sido escritor, bibliotecario, quedarse ciego, dice: es la mayor de las ironías. Únicamente Dios es capaz de semejante ironía. Parece extraño, pero sin embargo, no deja de ser un elogio a la grandeza de Dios en el poema de los dones, sí, cuando él habla de que nadie rebaje a lágrima o reproche. Sería como un insulto a Dios rebajar a lágrima o reproche esa magnífica ironía de Dios que le dio a un tiempo los libros y la noche. Es decir, Borges era un creyente, pero no en un sentido ingenuo, no en un sentido infantil. Después, ese verso, los libros y la noche, lo utilizó, ese verso del poema de los dones, para un microprograma sobre libros que bueno, lo comentaba un conductor marplatense, ¿no? En televisión. Y después, bueno, si recordamos el programa pasado, Guillermo, en las ruinas circulares, esa idea de ese hombre que sueña otro y que lo crea a través del sueño, que es una especie de demiurgo. Y en alguna conferencia también que tuve la posibilidad de escuchar, siempre salía el tema de si somos realmente soñados por ese Dios, por ese hacedor. ¿Por qué él no usaba tanto la palabra Dios? La usaba sí algunas veces, como en el poema de los dones, como qué sé yo, en la milonga de Jacinto Chiclana también, pero en general usaba otras palabras, porque Dios, la palabra Dios deriva de Zeus, aunque bueno, los judíos, los cristianos, los musulmanes, o sea, quienes venimos de las religiones abrámicas, en castellano digamos Dios, Dios no deja de tener su anclaje en la palabra Zeus. Entonces, Borges utilizaba otros sustantivos o calificativos indirectos. Pero volviendo al punto inicial de tu pregunta, a mí siempre me impresionó esos primeros 4 versos del poema de los dones, cuando él elogia a Dios por semejante ironía, porque únicamente Dios es capaz de llevar adelante algo tan contradictorio, y él no lo ve como perverso, lo ve como algo de suma maestría. Creo que muy poca gente lo tomaría así, vivir así, ¿no? Sí, o vivir así, sentirlo así, ¿no? Sí. Bueno, y sobre ese poema, justamente cuando tuve la posibilidad de charlar con él, obviamente no le daba lo mismo no ver que ver, porque él en ese momento tenía 17 años y me preguntó si sabía braille, y yo le conté que sí. Entonces me dice, porque entonces usted, él trataba, era muy causaba un poco de gracia escuchar a Borges. Trataba de usted a todo el mundo, así fuera un niño, con la persona con la que hablaba. Entonces me acuerdo, me decía, bueno, pero usted es joven, dice, usted lee braille, usted no está solo. Entonces le pregunté por qué. Me dice, mire, yo estoy rodeado de libros en casa, no tengo libros míos. Esa es otra curiosidad, Guille, ¿Vos sabés que Borges no tenía libros de él? Ah, mira, no sabía, no lo habías contado eso la vez anterior, mirá. Él no tenía, según lo que él contaba, él no tenía libros de él en su casa, ¿no? Pero él decía, yo estoy rodeado de libros, dice, siento su presencia, siento a veces el diálogo entre ellos, entre los autores, y los acaricio, pero siempre debo recurrir a una amiga, un amigo que venga a leerme. Esto yo creo que ya te lo conté en otro programa, que él decía, bueno,
yo quise aprender braille, que esto fue una pregunta que la formulé, porque en un momento se había corrido el rumor que Borges no estaba de acuerdo con el sistema braille. Y a mí me parecía raro, entonces se lo pregunté y me dice, no, dice al contrario, que usted lea braille, que otras personas ciegas lean braille, tienen contacto con lo que escriben, con lo que producen o con lo que anotan. Yo quise aprender. Y me dijo, yo quise aprender, mire, estire sus manos y toque mis manos. Y él tenía un temblor permanente, ¿no? Entonces dice, yo no sé braille porque no pude aprender, porque no puedo fijar los dedos en las letras. Yo fui a la calle Tonkinson, es ahí donde está el Román Rosell, seguramente, por la referencia que hizo, cuando prácticamente empecé a quedarme ciego, pero lamentablemente no pude aprender braille. Por eso le digo, usted no está solo. Usted puede estar rodeado de libros y los puede consultar. Yo también, pero siempre que viene una amiga, un amigo, a leerme. Carlos, no sé si esta pregunta capaz te la hice en su momento, pero era otro programa. ¿Eso te marcó para ser bibliotecario? ¿Ese encuentro? Yo te diría que en parte me confirmó la idea de ser bibliotecario, porque cuando era niño pasaba muchas horas en la biblioteca de la Escuela 504, cuando empecé a aprender braille, pero además en mi casa había muchos libros. Mis viejos siempre compraban libros y leían mucho. Ninguno de los dos era universitario, pero eran grandes lectores. Viste que la gente antes, la verdad, se cultivaba muchísimo, te diría de manera autodidacta. Y creo que sí, pero eso lo vi mucho después, Guillermo. En ese momento por ahí no tanto, pero sí, en el 80 se crea la Biblioteca Parlante de Mar del Plata, empieza a funcionar en Gascón y La Barría, ahí en la sede de la Biblioteca de Naciones Unidas, donde trabajó una amiga en común que tenemos, también estuvo en ese lugar. Bueno, ahí empieza a funcionar la biblioteca. Después, en el 83, el 10 de febrero del 83, se inaugura el edificio que está en Brown y 14 de julio en la Plaza Peralta Ramos. Y por supuesto que al iniciar ya después de 3 años de trabajar, de grabar material con gente voluntaria, cada vez que venía algún escritor, lo íbamos a ver por 2 motivos. Primero, para conocerlo, y después para pedirle que nos autorice a grabar sus libros. En aquel momento no existía ni el Tratado de Marrakech, ni un montón de instrumentos que hoy existen desde el punto de vista legal. Y yo ya estaba vinculado con la biblioteca. Pero sin duda que ese encuentro con Borges, yo creo que después, a lo largo de los años, confirmó. Si yo tuviera que definir una vocación, te diría que sí, que siempre tuve la vocación de bibliotecario. Cometí el error en el 85, yo egreso del Nacional en el 84, y en el 85 siempre cometí el error de meterme en la Facultad de Derecho. Claro. Bueno, finalmente terminé estudiando bibliotecología, pero sí, creo que tuvo mucho que ver todo ese ciclo, y por supuesto esa charla con Borges, porque fuimos un grupo de adolescentes en aquel momento, escuchamos toda la conferencia, después lo fuimos a saludar, y ya que lo fuimos a saludar, yo dije, yo no voy a perderme la posibilidad de sacarme todas estas dudas. Claro, qué momento. Y vos sabés que fue como, nos quedamos casi 1 hora y media, o sea, la conferencia duró 1 hora y media, y después prácticamente tuvimos una conferencia para los 4 o 5 que estábamos ahí con él. Qué lindo. Y vos sos una persona, yo creo que a Borges no se lo conoció bien, en el sentido, es una persona, a mí me lo habían pintado como alguien distante. Yo te digo que no, con nosotros fue todo lo contrario, muy accesible, respondía a lo que le preguntábamos, nos preguntaba a su vez a nosotros. Una de las cosas que dijo en esa charla informal, y que
después la escuché en una charla grabada en otro lado, ¿no? Salió el tema de los libros que leíamos y por ahí yo le comenté de un libro que no... de un autor que me resultaba muy aburrido. Me dice, déjelo, no lo lea. Dije, tal vez no es el momento, tal vez ese autor hoy no es digno de usted. Dice, seguramente más grande sí, cuando sea... Ahora que Borges me diera... No, pero es épico. No, era un momento, pero era una intimidad, había increíble en ese momento, ¿no? Un clima se habría creado, ¿no? Especial. Sí, y vos sabés que, mira, cuando Borges muere, que fallece 3 años después, en Ginebra, quienes habíamos ido en ese momento, estaba mi hermano, mi madre, el que era presidente de Masdecas, de San Arnau en ese momento, 2 personas más de la biblioteca parlante. Recuerdo cuando nos enteramos del fallecimiento de Borges en el 86, nos fuimos a un café a tomar un café justamente y a leer algunos escritos de Borges. Recuerdo que lo que leímos en ese momento no eran cuentos sino poesías que había publicado la editorial MC. La editorial MC había publicado un libro que se llamaba La obra poética de Borges, que reunía todas las poesías de todos los libros de Borges, porque en varios libros, en muchos de los libros, aparece en el mismo libro cuento y aparece poesía. Bueno, la editorial MC había reunido todas las poesías de Borges en ese libro llamado La obra poética de Borges, que tenía la típica foto de Borges con su bastón. Él tenía un bastón de apoyo, tenía varios bastones en realidad, porque algunos que había comprado él, otros que se los habían regalado. Y bueno, fue nuestra forma de rendirle un homenaje muy íntimo, leyendo las poesías de Borges en un café de Mar del Plata que ya no existe. Bueno, vino Borges, llegó Borges, algún gnomo nos trajo aquí, justamente relacionado con estos programas, pero vino bien esta charla y estos detalles, algunos que no habías contado todavía en el aire de la radio, Carlos. Muy bien, y sí, seguramente habrá sido un brownie. Sí, porque más ligado a su a su estirpe, a la gente, claro, también aparte de su familia, seguramente habrá sido alguno de estos entes. Y bueno, Guillermo, ya llegamos al final, nos vamos a preparar para dejar todo despejado a efectos de armar el arbolito mañana. Mañana el arbolito. Y del otro lado quiero saludar a Ricardo Ferrera, dice extraordinaria la anécdota de Carlos Matos sobre su encuentro con Borges, como así memorables sus visitas al pionero de la omnilogía, el gran Ariel Ciro Rieti, narrado en programas anteriores. Qué vida rica la de Carlos. Saludos a él y a Guillermo de parte de Ricardo Ferrara, que siempre ahí está el incondicional, que debe ser cualquier hora. Ricardo debe haber vuelto del trabajo cansado, ¿no? Sí, sin embargo está ahí escuchando, sabiendo que igual el programa lo puede escuchar después por internet cuando vos subís, cuando pones los enlaces. Pero no es lo mismo, bueno, viste que no es lo mismo el vivo, no. El calor que tiene el saludo. También está, ¿sabes quién? José María Cisneros, está escuchando el programa desde que comenzó. Saludos al locutor, gracias, y a Carlos de José María Cisneros. Bueno, gracias. Con José María Cisneros hemos tenido una charla sobre los seres elementales, aunque con otra categorización, pero eso lo vamos a reservar para una entrevista con José María, que nos va a hablar acerca de estos seres, de estas entidades, desde la óptica de su propia fe, desde lo que él practica, desde su cosmovisión. Pero no vamos a adelantar más para que sea José María el que nos cuente, que nos comparta el por qué la realidad para él de estas entidades, qué función cumplen, por qué están, por qué irrumpen. Así que bueno, pero eso va a ser más adelante. Y como te decía, ya mañana armamos el arbolito. ¿Vos en el arbolito ponés duendes, gnomos, ese tipo de cosas, o ponés simplemente
bochas tradicionales, algún angelito. Porque hay personas que ponen estoy también pensando, gente, no, lo mío es bastante tradicional. Mira, estoy pensando porque todavía no lo he armado. Hay oyentes como Gilem, que le mandamos un saludo, ahí está escuchando, que me mandó una foto ayer, lo había armado. Le digo, pero ¿cómo? No, yo lo armo en cualquier día. Bueno, y en mi caso, sí, viste que se adelantó. Se adelantó, estaba como ansiosa, pero bueno, nos contaba Carlos en el programa anterior de Marcela Laura Fernández que el arbolito allá es tradición armarlo fines de noviembre. Me sorprendió también, ¿no? Por lo menos en la familia en Perú. ¿En qué lugar específico es, Guillermo? En la capital, en Lima está. Él vive en Lima. En la misma capital. Me sorprendió eso. Y estoy pensando... A fines de noviembre. Fines de noviembre. Mira, a mí también me sorprendió porque digo, siendo que mañana es feriado también nacional ahí en Perú, claro. Y que todavía está la costumbre de las comuniones, ¿no? El 8, le digo, no, acá ya no. Acá alguna que otra, pero la gran mayoría lo hacen en el mes de noviembre, ¿no? Las comuniones. Sí, es verdad. Aunque yo recuerdo por lo menos cuando mi hijo tomó la comunión, que fue un 8 de noviembre. Mirá. Perdón, fue un 8 de diciembre, sí. Y fue, creo que fue viernes, sí. Es cierto, las comuniones generalmente eran el 8 de diciembre, algunos días antes de noviembre, a veces por cuestiones organizativas, pero siempre era como que se fijaba el 8 de diciembre, sí. Es cierto. No, mirá, y volviendo a mi arbolito, no, está la Virgen María, el Niño Jesús se pone posterior al 24. Claro, el mismo 24. El mismo 24, noche, a no ser que esté pegado, viste, algunos que vienen pegados, eso no se puede, pero bueno, en este caso, ahí no se puede. No te queda otra, es cierto, no te queda otra que ponerlo. No, mirá, y después mi hermano más chico, Damián, que ahora ya no es tan chico, nos llevamos 10 años de diferencia, él solía, él amplió el pesebre, ahora mi mamá todavía lo obliga a que haga eso, pero antes lo hacía porque era pequeño y le gustaba poner, ampliaba, ¿no? Lo que sería el paisaje, entonces buscaba piedras cuando veníamos a la Sierra de los Padres y demás, y ponía espejitos que hacían ver que era un lago o algo de agua, muchos animales, pero siempre en eso tradicional, pero sí que lo ampliaba y mucho, ¿no? Es decir, que el pesebre quedaba allá abajo del árbol y a su alrededor era como que estaba una ciudad, ¿no? Que podía ser capaz llevado a una ciudad más cercana, ¿no? A una sierra, medio serrano era, pero no aparecía ningún ser de estos así que hemos tratado estos días, no. No, porque en algunos lugares, qué sé yo, tanto en Europa como en Estados Unidos, y sé que acá en Argentina también acostumbran a poner a lo mejor algún ser feérico, algún gnomo, alguna otra cosa más allá de los angelitos tradicionales. El año pasado, cuando hicimos la entrevista al doctor Diego Viegas, antropólogo Diego Viegas, sobre las navidades precristianas, bueno, él arma un árbol muy grande y le pone de todo, creo que llamas, animales propios de América, ¿no? Porque toma obviamente el árbol como una especie de símbolo primordial, como el símbolo de la vida, y le pone un montón de elementos. Yo creo que lo importante al armar el árbol, bueno, cada cual tiene derecho a hacerlo como quiera, ¿verdad? Pero lo importante del rito, por lo menos cuando nosotros armamos el árbol acá en casa, que siempre lo tratamos en la medida de lo posible, salvo alguna cuestión de fuerza mayor, pero tratamos de armarlo también el 8, es sentir cada uno de los elementos que uno va colocando y qué simboliza cada elemento, ¿no? Qué sé yo, el hecho de que el árbol sea verde, ese verde permanente propio de las coníferas, habla de una vida eterna, por lo menos para quienes somos creyentes, y no te digo específicamente de un credo, ¿no? Sino quienes creemos en la trascendencia, el árbol de manera vertical, como el axis mundi, como la dignidad de la persona, el ascenso, la estrella polar es la estrella que te va guiando. Y a mí me pasa hoy, que cuando armamos el pesebre, hoy que ya los chicos están grandes, pues vienen, sí, a pasar generalmente el 25, ese es otro tema, viste que el 24 la familia
cada uno se queda en su casa. Creo que la situación esta de, en muchos casos, de inseguridad ha cambiado el hábito. Antes Sí, es cierto. las mesas largas se armaban el 24 de la noche, ahora más es el día 25 de diciembre al mediodía. Pero decía que cuando vamos armando el pesebre es revivir también el hecho de armar el arbolito con los hijos, y también cuando uno era chico. Siempre la Navidad para mí fue un momento muy muy feliz, más allá de lo duro que haya sido ese año, más allá de lo duro que haya sido ese año. Siempre fue un momento como de muy luminoso. Mañana, Carlos, vamos a hablar en la Estación de los Sueños justamente de el simbolismo, ¿no?, que tiene el árbol y cómo trasciende más allá de las religiones, ¿no? Sí, totalmente. Así que mañana vamos a hacer un análisis que bueno, que recién contabas muchos de estos elementos, y me parece que hoy lo hablábamos, ¿no?, con Marcela, María Vanessa, que nos está escuchando también ahora, de que cuando uno crece pierde justamente ese espíritu navideño, ¿no?, por llamarlo de algún modo más popular, pero ese espíritu, ¿no?, que nos trae. Y a mí me parece que deberíamos encontrar, vos recién hablaste de la niñez, ¿no?, tratar de buscar, ¿no?, capaz que hay que buscar un poquito más en lo profundo y vivirlo desde otro lugar, pero vivirla, ¿no?, estas fechas que me parece que tienen una... Totalmente, sí, vivirlo. Mira, recuerdo hace unos años atrás cuando una persona que tenía de contacto en Facebook puso: la Navidad es el momento en el que queda legitimado que los grandes engañen a los niños con Papá Noel y no sé qué otra sarta de pavadas más. Y digo, pobre mujer, era una mujer la que ponía eso, porque no se trata de un engaño, se trata de un juego, se trata de esta cuestión teatral, que el origen del teatro era sagrado, tiene mucho de litúrgico, y de esas verdades que uno transmite desde la metáfora. Los Reyes Magos dejándote un regalo, aunque seas vos, aunque seamos los padres, es una metáfora y transmite verdades profundas. Pero qué lástima la gente que cuando al crecer se queda con la literalidad y no es capaz de trascender cada uno de los símbolos. A ver, cada cual tiene derecho a creer lo que quiera, yo no juzgo eso, sino lo que sí juzgo es la bronca con la que esta chica escribía, ¿no? Eso, satirizando la Navidad y qué sé yo, no, y realmente no es un engaño a los chicos, es otra cosa, es un juego, es que tengan conciencia, la primera conciencia del ciclo, de los ciclos del tiempo. Creo que cuando uno es niño lo tiene en relación a las fiestas. Pero lo que pasa es que me parece que a esta persona en particular hay que ver cómo le plantearon, ¿no?, esta fecha, y me parece que no fue algo grato, ¿no? Porque a veces cuando uno escupe, ¿no?, de una manera, ¿no?, y las redes es algo, ¿no? Es porque algo no muy lindo ha pasado, ¿no?, en su niñez con respecto a esta fecha particular, no se la han hecho sentir, porque hay muchas maneras, ¿no?, de vivirla, pero en este caso no había ninguna en particular, ¿no? Vaya a saber. No, además, digamos, cuando yo me acuerdo cuando me di cuenta que Papá Noel eran los viejos. Creo que estaba en el jardín, me parece, o había pasado ya a primer grado, creo que fue ese año. Sin embargo, uno acepta ese juego, siendo niño, de suspender la realidad y jugar a que, bueno, en ese momento los regalos los trae Papá Noel. Y no significa que los padres son hipócritas y los chicos son estúpidos. No, para nada. Significa entender que hay una realidad empírica y también hay una realidad simbólica. Y la mejor manera creo que uno tiene de poder educar por ahí suena fuerte, de hacerlos, de ayudar a que nuestros hijos despierten al mundo simbólico y de lo imaginal, que es tan necesario, es justamente este rito de armar el árbol, de armar el pesebre, de contar la historia de quién fue, si el hogar es un hogar de tradición cristiana. Después ya habrá tiempo para que cada uno se haga sus cuestionamientos. Bueno, pero a ver, ¿habrá sido tan así?
realmente, bueno, ya habrá tiempo para eso, pero vos para cuestionarte necesitas primero tener un marco de referencia. Claro. Y la Navidad da un marco de referencia muy fuerte. Es muy fuerte. Está Flavio Vega también, otro amigo, ¿no? Aquí del programa. Flavio de Córdoba, San Francisco, Córdoba. Qué lindo lugar. Bueno, como siempre, excelente programa. Saludos a ambos, Flavio Vega también ahí. Y por aquí, el amigo también Ricardo dice: aquellos que digan que Santa Claus no existe o no existió se equivocan. La imagen de Papá Noel está inspirada en San Nicolás, que hacía regalos a los chicos, sobre todo necesitados. Santa Claus, vaya que existe y existirá, ahí con signos de admiración. Sí, totalmente, sí, totalmente de acuerdo con Ricardo. Bueno, un abrazo para Ricardo, también para Flavio, para Adriana, su esposa, que nos escuchan. Y ¿sabes qué? Ya lo comprometí a Flavio cuando pueda, porque Flavio es profesor de historia, es docente y está cargadísimo de horas. Pero ya lo comprometí para hacer una entrevista acerca también de el mundo feérico, un mundo que Flavio conoce profundamente y que además lo ha estudiado. Qué interesante, ¿no? Qué bueno, Flavio, esos aportes que están como radioescuchas y a la vez como protagonistas ahí en primera plana. María Vanessa nos dice: la Navidad es hermosa y su esencia del amor para con los demás es tan especial. Eso me agrada y me llega al alma. Pero aquí en Canadá no tengo con quién compartir. Hacer un árbol para mí sola no tengo, dice mi portalito en miniatura. Ahí pongo al niño. Tengo mi portalito en miniatura. Ahí pongo al niño y le doy gracias a Dios por la vida y tantas bendiciones. Nos escribe María Vanessa desde Canadá. Me imagino, María Vanessa, que debes tener ahí a María de los Ángeles, ¿no? La patrona de Costa Rica, seguramente la debe tener ahí en su casa, allá en Canadá. Y bueno, María Vanessa está viviendo la Navidad Blanca, que para nosotros es rara, no la conocemos, porque nos toca a nosotros en pleno verano. Así es. Bueno, saludamos a Mariana Balser, que está ahí en la sintonía, Adriana del Centro también, aquí, que hacemos un llamado a la solidaridad, si alguien conoce algún departamento, que nuestra amiga Adriana, en cualquier barrio de Mar del Plata, le vamos a pasar el dato, capaz que alguien está alquilando, hacemos un pedido a la solidaridad de nuestra amiga Adriana que necesita mudarse, lo más urgente posible, nos contó hoy, así que bueno, gracias Adri por estar también. Muy bien, antes de que nos vayamos, quería recordarles a los oyentes que estábamos hablando de Flavio Vega. Flavio Vega es la persona, es un hermano además, un amigo, pero es la persona con la que hablamos de todo este movimiento complicado dentro de la cuestión ufolátrica, cuando hablamos de Guillermo Terrera y todos estos grupos y algunos grupos filonazis. Realmente ha sido una nota muy buena la que hicimos con Flavio, que nos aportó muchísimo material y que es un tema que dentro del mundillo ufológico se habla poco y nada. Y sin embargo, cuando le pregunté a Flavio, Flavio tiene está el canal Enigmas del Uritorco, así que lo pueden ver también ahí. Así que bueno, después, cuando quieran buscar, no tengo en mente en este momento el número del programa, después lo voy a buscar para pasárselos. Cuando quieran volver a escuchar la entrevista, la verdad que fue muy, muy jugosa. Y bueno, ahora lo estamos comprometiendo a Flavio acá públicamente para otro de los temas. Bueno, Guillermo, no sé si nos quedó algún saludo o algo por ahí. Hacemos un saludo general, sí, siempre nos quedan saludos, ahí siguen escribiendo, así que bueno, agradecemos toda la audiencia. Bueno, esta visita de Carlos también, y bueno, sí. fue un aporte así inesperado, pues fue una visita sorpresa, así que bueno, muy buen programa, y bueno, a la espera del programa de la semana que viene, así que dejamos abierto este pasaje a las puertas de Magonia, porque se viene muy interesante. Muy bien, Guillermo, entonces será hasta el martes próximo para emprender otro nuevo viaje. Un abrazo para vos, para Andrea, para toda la familia, para las oyentes y los oyentes de A las Puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginario.
El verano 2022 llega a la radio y te vamos a sorprender con el mejor contenido. ¿Se siente? Una melodía que transforma el ambiente y lo vuelve único. GDS, Radio Mar del Plata. Noticias y radio a tiempo. Summer 2022. Las noches con nosotros son mágicas.